Muy bien, ahí está. A ver, en notación científica, ¿no? Esta tabla tenemos como resumen. Recuerden que esto es como un resumen nada más, ¿ya? Así que pongan mucha atención. Ya, notación científica, ¿a qué nos referimos cuando decimos notación científica, no? En notación científica o potencia de 10. Se basa en esto. Bueno, ya aquí está la tabla desarrollada, pero, a ver, vamos a empezar. Se basa en este 10, ¿no? En analizar en 10. ¿No? Aquí tenemos 10 a la cero. ¿Cuánto es 10 a la cero? 10 a la cero, ¿no? Cualquier número elevado a la cero, recuerden, es igual a uno, ¿no? Cualquier número elevado a la cero es igual a uno. 10 a la uno es 10 nomás, ¿no? Y está, 10 a la uno es 10 nomás. Entonces, 10 al cuadrado, 10 por 10 es 100. 10 al cubo, 10 por 10 por 10 es 1000. Y si se dan cuenta, el exponente me está indicando la cantidad de ceros que están aquí al lado del uno, ¿no? 10 a la cuarta va a ser el uno acompañado de 4 ceros, 10.000, ¿no? 10 a la quinta va a ser igual a 100.000, uno acompañado de 5 ceros. 10 a la sexta va a ser 1 acompañado de 6 ceros, 1.000.000, ¿no? Ya, eso por un lado. ¿Verdad? 10 a la 6, ¿no? 1.000.000. En esta otra columna tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por decir, 6,3, el número 6,3, bueno, no sé si se ve bien, un poquito más. 6,3, el número 6,3 puede ser expresado igual como potencia de 10 a la cero. Por uno es cuando yo lo multiplico por uno, ¿no? 6,3 por uno es 6,3 nomás, ¿no? Pero 6,3 si yo lo multiplico por 10 se vuelve 63. Por ejemplo, ¿no? 6,3 por 100, ¿cuánto es 6,3 por 100? Es 630. Los números más comunes que vamos a ver son las potencias de 10 a múltiplos de 3. Por ejemplo, 10 al cubo, o aquí también tenemos 10 a la 6. ¿Ya? Tienen un nombrecito, enseguida vamos a ver. 6,3 por 1000. ¿Cuánto es 6,3 por 1000? 10 al cubo es 1000, ¿no? Es 6.300. O aquí arriba tenemos 6,3 por 1.000.000, ¿no? 10 a la 6 es 1.000.000. Es lo mismo, 1.000.000 de que 10 a la 6. Va a ser 6,3 millones o 6.300.000. Es lo mismo. Ya, entonces, si se dan cuenta, los números grandes como este que está aquí, se pueden representar en potencia de 10 con el exponente positivo. Todos son con exponente positivo, ¿ya? En cambio, los números pequeños, aquí abajo hay números pequeños, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver esta columna. 10 a la menos uno es 0,1. Aquí falta un cerito, ¿no? Ahí está, 0,1. En toditos falta un cerito, pero bueno, así, solo es completarlo, ¿no? Bien. 10 a la menos 2 es 0,01. 10 a la menos 3, 0,001, ¿no? Este número nuevamente me está indicando la cantidad de ceros que está al lado del uno. 10 a la menos 4, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, vamos a tener 4 ceros, uno, 2, 3, 4, y seguido del uno. El último, ¿no? 10 a la menos 6. Vamos a tener 6 ceros contando este que está al lado de la coma. 6 ceros a continuación del uno. Ya. A ver, enseguida vamos a ver más ejemplos. Vamos a pasar. Ya, ahí está. Por ejemplo, ¿no? La notación científica se utiliza para resumir números que son muy grandes. Por ejemplo, en esta imagen tengo distancias, ¿no? Son distancias de los diferentes planetas hacia el Sol, ¿no? Y ahí están anotados en notación científica. A ver, por ejemplo, solo voy a hablar de la Tierra para empezar. Ven, ahí está. ¿Qué distancia tiene la Tierra al Sol? Ahí está su distancia. En kilómetros. Es 149 millones, ¿no? 598.262 kilómetros. Es un número muy grande medido en kilómetros. En potencia de 10 es 149 millones. Esto ya directamente me indica que es millones. Tiene 6 cifras aparte después del 149. Entonces yo puedo expresarlo así.
Enseguida vamos a ver una pequeña reglita también. 149,6, redondeando a dos decimales por 10 a la 6 kilómetros. ¿Ya? Bueno, como ejemplo nada más. Aquí tenemos, por ejemplo, objetos que son extremadamente pequeños para nosotros. Por ejemplo, las bacterias y los virus son muy, muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, si nos acercamos a esta parte, ¿no? Aquí abajo, esta bacteria dice que tiene un tamaño de 2 micrómetros, ¿no? Esa es la representación de micrómetros, ahí está, 2 micrómetros. Vamos a hablar también de estos prefijos. Esta letrita es una letra griega que representa la millonésima parte, ¿no? Esto es 2 por 10 a la menos 6 metros. Este micro, ¿no? Este micro que está aquí, representa 10 a la menos 6. Entonces, esto es 2 por 10 a la menos 6 metros, o también 0,000002 con 6 ceros, ¿no? Metros. Ya, como ejemplo nada más. Ahí está. Muy bien. Ahora esta parte también es una tablita que ya les he enviado, ¿no? En el documento que les he enviado está esta tablita. ¿Ya? Los prefijos de los múltiplos de 10. Empezamos por el 10, ¿no? El 10. Un múltiplo de 10 es deca, ¿no? Por ejemplo, un metro es un metro. Un decámetro, ¿qué es un decámetro? 10 metros, ¿ya? Hecto, el siguiente prefijo, 10 al cuadrado, es 100, ¿no? 10 al cuadrado. Entonces, un hectómetro, por ejemplo, van a ser 100 metros. Siguiente prefijo es kilo, es uno de los más conocidos, ¿no? Kilo. 10 a la 3, eh, y está representado por la letra K, kilo. Por ejemplo, kilómetro, ¿cuánto es un kilómetro? Son 1000 metros o 10 a la 3 metros, ¿no? Mega, luego sigue mega, ¿no? 1 millón, ¿no? Un megámetro será 1 millón de metros y así sucesivamente. Y también está la parte de los submúltiplos, ¿no? Es decir, las divisiones de 10. Por ejemplo, está deci. Ahí está deci, se abrevia D. Aquí podemos anotar, ¿no? Un decímetro. ¿Qué será un decímetro? ¿No? Un decímetro es 0,1, la décima parte, metros. Un decímetro es 0,1 metros. Centi, muy conocido. ¿Qué será un centímetro? Un centímetro va a ser la centésima parte, 10 a la menos 2. Eso es 0,01 metro. La centésima parte. Y eso es un centímetro, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, a ver, veamos micro. Ahí está. ¿Qué será un micrómetro? A ver, vamos a borrar. A este ladito voy a poner. Como habíamos visto, un micrómetro, ¿a qué será equivalente? El 1 se copia nomás, ahí está, 1 se copia nomás. A continuación viene micro, ahí está micro. ¿A qué equivale micro? 10 a la menos 6. Entonces yo puedo anotar por 10 a la menos 6. Y esto metros, ¿no? Y 10 a la menos 6 es millonésima parte, ¿no? 0,000001, 6 ceros y luego el 1, ¿no? Todo como recordar. Y ahí están todos los, hasta nano en algunos ejercicios entra, ¿ya? 10 a la menos 9. ¿No? A ver, enseguida vamos a ver. A ver, veamos como ejemplo. A ver, voy a cambiar. Ya, ahí está. Espero que se vea bien. Bien, ahí está. Vamos a hacer estos ejemplos. La pregunta va a ser expresar en notación científica los siguientes números. No, no hay una sola forma, ¿ya? Hay diferentes formas de expresar un mismo número. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna consulta quizá? Creo que no, ¿no? Muy bien, continuemos entonces. Vamos a resolver ahora estos pequeños ejemplos. Dice así entonces, ¿no? A ver, permítanme. Ahí está.
El primer número, ¿qué número se ve aquí? ¿Cómo se lee este número? Es un número muy grande, ¿no? Es 9.200.000, ¿ya? 9 millones es, 9 millones. Entonces, una forma es decir, es millones. ¿Qué potencia de 10 expresa millones? ¿No? Entonces, si yo lo hiciera de forma directa, tendría que ser así, 9,2 millones, millones, pero es por 10 a la 6, ¿no? Ya está expresado en potencia de 10. Pero la forma que vamos a hacer es contando los espacios de la coma decimal. ¿Dónde está la coma decimal? Aquí. Aparentemente no tiene coma decimal, pero se supone que está aquí. Se supone, no se anota, ¿no? Cualquier número entero, se supone que su coma decimal está ahí, está en la última parte. Entonces, tengo que contar nada más a cuántos espacios quiero redondear, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí has de cosido 6 espacios. Hasta llegar aquí vas de coser 6 espacios. Es por eso que igual, ¿no? Se vuelve 9,2 por 10 a la 6, ¿ya? Otra forma de anotarles lo siguiente. Quiero recoger la coma, no todos los espacios, sino hasta el número entero, hasta el último número entero quiero recogerlo, hasta que sea 92. ¿Cuánto va a ser entonces? ¿Cuántos espacios tengo que recoger? 1, 2, 3, 4, 5 espacios voy a recoger hasta aquí. Si recojo 5 espacios, el número que me queda va a ser 92, ¿no? Parte entera simplemente. ¿Por 10 a la cuánto? Has recogido 5 espacios, entonces va a ser por 10 a la 5. ¿Ya? No es complicado, ¿no? Números grandes, no se olviden, tienen potencias de 10 positivos, como estos dos son positivos. ¿Qué número es el siguiente? Vean, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ceros tiene. Este número es el 70 millones, ¿no? El número 70 millones. Dependiendo de cuántos ceros yo quiera eliminar, ¿no? ¿De 700? Perdón, 700 millones, ¿no? Ya. 700 millones. Ya, dependiendo de cuántos ceros yo quiera eliminar, ¿no? Entonces va a ser mi potencia de 10, esa potencia de 10. Por ejemplo, si yo quiero eliminar todos los ceros, entonces tengo que contar los espacios nada más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí es 6, 7, 8, hasta aquí llegaría 8. Si la coma si la coma lo coloco en ahí, esto se vuelve simplemente 7, ¿no? O 7,0 podemos ponerlo, pero eso es igual a 7, no afecta por 10 a la 8. Esta es una forma de representar. Ahora, yo quiero representarlo como millones, ¿no? Yo quiero representarlo como millones, entonces tengo que hacer desaparecer estos 6 ceros. Entonces tendría que recoger 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios, ¿no? Si he recogido 6 espacios, ¿qué número me va a quedar? 700. El número que me va a quedar es 700 millones por 10 a la 6. Si utilizo un prefijo, por si acaso, a ver, vamos a los prefijos. Si utilizara un prefijo, ¿qué prefijo se resume como millón? Era el prefijo mega, si recuerdan. Entonces, si esto fuera 700 millones de metros, sería 700 megámetros. O si fuera kilos, megakilos, etcétera, ¿no? O megagramos, megalibras, todo dependiendo. Entonces, todos estos números que están aquí representan el mismo número, pero visto de otra forma. Ahora veamos un ejemplo con un número muy pequeño. Vean este número, ¿no? Es muy pequeño. Este número. Ahora voy a recoger la coma decimal en el otro sentido, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Cuántos espacios voy a recoger? Ese va a ser el exponente, pero ya va a ser exponente negativo. 1, 2, 3, depende a dónde yo quiero llegar. 4, 5 voy a empezar, ¿ya? Voy a recoger 5 espacios. ¿Cómo va a ser el número? La coma decimal ahora va a estar aquí. Tengo que tomar en cuenta este primer cero. 0,22 va a ser, ¿no? ¿Por cuánto? He recosido 1, 2, 3, 4, 5 espacios, ¿no? Entonces va a ser por 10 a la menos 5. ¿Puedo recoger un espacio más? 6 ya va a ser, 6 espacios. Entonces, pero el número va a ser
2.2 ya va a ser el número, ¿no? Si recojo un espacio más, por 10 a la menos 6 ya va a ser. Puedo seguir recosiendo un espacio más. Yo quiero conservar todos los números enteros. No quiero trabajar con decimales. Entonces, a ver, más aquí. Esto va a ser igual a 22 ya va a ser, ¿no? Si recojo todos los espacios hasta el último punto, este número ya va a ser 22 por 10 a la cuánto. Al número de espacios que he recosido, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya sería, ¿no? Un espacio más. Entonces, nuevamente vean, todos estos números son el mismo número, pero representados de otra forma, ¿ya? Ahora les voy a mostrar una pequeña regla, lo que vamos a ver. Es un pequeño truco en realidad que se hace. Regla de la cruz se le llama también. En este lugar voy a graficar, ¿ya? Así y así. Así es esta pequeña regla, ¿ya? Tiene líneas verticales y líneas horizontales. La línea vertical, esta línea vertical que está aquí, es para el exponente, ¿ya? Para el exponente. Estas dos verticales es para el exponente. Y las horizontales, estas dos líneas horizontales, es para la coma o punto decimal, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Con el siguiente número voy a poner el ejemplo, ¿ya? Y luego les voy a explicar en cómo se utiliza esta pequeña regla. 2300 es el siguiente número, ¿ya? 2300. Lo que voy a hacer es eliminar todos los ceros. Voy a eliminar todos los ceros. Para eliminar los ceros yo necesito recoger dos espacios. Entonces el número me va a quedar 23. Por 10 a la cuánto me quedaría? 23 por 10 a la 2, ¿no? Por 10 al cuadrado. ¿No? Así me quedaría. No siempre me van a dar números así desarrollados. Me van a dar a veces números en potencia de 10 y yo tengo que llevarlos a números en potencia de 10, ¿no? Con otro número. Por ejemplo, ¿cómo será este número con potencia de 10 al cubo? ¿No? A ver, esta reglita de la cruz se maneja de lo siguiente. La línea vertical, decíamos, es de los exponentes. Si yo quiero que el exponente suba, por ejemplo, dos espacios, si yo quiero que el exponente suba dos espacios, la coma decimal tiene que recoger también dos espacios en esta dirección, ya a la izquierda sería. Si el exponente sube, la coma decimal avanza a la izquierda, ¿no? Por otro lado, de este lado, si el exponente, ¿no? Quiero que disminuya, quiero que se baje de valor, la coma decimal tengo que recogerlo hacia la derecha, la misma cantidad de números del exponente. A ver, por ejemplo, este 23 por 10 al cuadrado. Yo quiero expresar este número en potencia de 10 al cubo, ¿ya? En potencia de 10 al cubo quiero expresar este mismo número. ¿Qué número tendrá que venir aquí? Vean, ¿qué ha pasado con el 2? El 2 ahora ha aumentado a 3. El 2 ha subido en una unidad. ¿Qué tiene que pasar con la coma decimal? Tiene que recoger un espacio hacia la izquierda, ¿ya? Aquí está la coma decimal, decimos. Si recoge un espacio a la izquierda, ya va a ser 2,3. ¿No? Espero que se comprenda esa parte, ¿no? A ver, vamos a seguir haciendo los siguientes ejemplos. Ahí se va a ver también mejor. Un ejemplo más con este mismo número. Yo quiero expresar ahora este número con potencia de 10 a la 6. A ver, ¿cómo sería? En millones, ¿no? ¿Cómo sería este número 2300 expresado con potencia de 10 a la 6? ¿Ya? Pongan atención, ¿no? Voy a partir de aquí, puedo partir de aquí también, da lo mismo, pero voy a partir de este número que está aquí al medio. Del 3 al 6, ¿cuántos números ha subido? 4, 5, 6. Ha subido 3 posiciones. Vamos a la reglita. Si el exponente sube 3 posiciones, 1, 2, 3, la coma decimal también tiene que recoger 3 posiciones, pero en este sentido, 1, 2, 3 posiciones, ¿no? Esta reglita me indica eso. Cuidado que grafiquen estas reglas si es que lo utilizan al revés, ¿no? Alguna vez me ha pasado, ¿no? Así es por estas reglitas, ¿ya? Entonces, ¿dónde está la coma decimal? Aquí está la coma decimal. Para expresarlo en potencia de 10 a la 6, esta coma tiene que recoger
3 espacios, pero aquí parece que no hay más números, ¿no? Tengo que ir aumentando ceros. Si se cose un espacio, va a aparecer un cero. Si se cose dos espacios, va a aparecer dos ceros. Si se coso tres espacios, va a aparecer tres ceros. A ver, espero que entre aquí. 0,0023. Ahí está, ¿no? A ver, vamos a verificar, ¿no? La coma decimal estaba inicialmente aquí, 2,3, aquí está. ¿No? Ha recorrido tres espacios hacia la izquierda. Uno, dos, tres. Entonces se ha ubicado en aquí. Todos estos números representan el mismo número. ¿Ya? Son el mismo número. ¿Listo? A ver, vamos con el siguiente. En la calculadora, ¿no? La calculadora me ayuda mucho en esto porque yo directamente puedo colocar este numerito, ¿no? Y la calculadora ya me da la respuesta. A ver, pero la calculadora tiene la desventaja que me da directamente con potencias de 10 al cubo. A ver, les voy a mostrar la calculadora. Bueno, aquí está una calculadora, ¿no? Les voy a indicar también. Yo voy a escribir el número 2300. Ahí está, 2300 y coloco Enter. Si yo quiero expresar en esta calculadora en potencia de 10, está esta teclita ENG dice. ENG dice, miren, la estoy resaltando, ¿no? Si presiono una vez, vean, ya me ha puesto 2 por 10, ¿no? 2,3 por 10 al cubo. Era una de las respuestas, ¿no? Ahí está, ¿no? Justo en esto ya me está mostrando directamente, en potencia de 10 al cubo. Pero si sigo apretando esa teclita, ¿no? ¿Qué pasa si aprieto una vez más? ¿No? Me vuelve al número normal, 2300 por 10 a la 0. Si sigo apretando, ahora me da el número de potencia de 10 a la menos 3, ¿no? Exponente negativo me da. Son el mismo número, potencia de 10 a la menos 6. Si quiero que cambie, tengo que ir con la tecla Shift, ¿no? Encima de este ENC hay una flechita, entonces primero hago Shift y luego esa tecla. Estás retrocediendo. Shift, esa teclita. Solo lo hace, pero en múltiplos de 3. Cuidado, ¿no? Shift, esa teclita. Ahí está, en el primer que habíamos encontrado. Una vez más, Shift, esa misma tecla. Ahí está, vean, 0,0023 por 10 a la 6. El último número que habíamos encontrado, ¿no? Por 10 a la 6. Si hago una vez más, me va a encontrar en potencia de 10 a la 9, ¿no? Me lo realiza en puros múltiplos de 3. La calculadora es una herramienta, entonces. Bien. A ver, vamos, ¿qué pasa esta regla con números muy pequeños? Aquí está un número muy pequeño, ¿no? Yo sé que este número pequeño yo quiero eliminar todos los ceros, por ejemplo, puedo hacer que esta coma llegue hasta aquí, al ladito del 3, en medio de los dos 3. ¿Cuántos espacios tiene que recoger? 1, 2, 3, 4, 5 espacios va a recoger. Entonces este número es 3,3 por 10 a la menos 5. Exponente negativo porque es un número muy pequeño. ¿Ya? La calculadora, si coloco eso en la calculadora, algo similar me tendría que dar, ¿no? A ver, voy a utilizar esta pequeña reglita para llevar este número en potencia de 10 a otra potencia. Por 10 a la, puede ser mayor que esto o menor que esto, cualquiera. Yo voy a llevar a un número conocido, a la menos 6. Porque 10 a la menos 6 es un número conocido, es micras, recuerdan, ¿no? La abreviación de esto es micras. A veces es conveniente. Entonces, ¿qué dice la regla? Digamos que esto es el dato. Olvidémonos de este número de que está aquí. Este es el dato. Yo quiero expresarlo en potencia de 10 a la menos 6. Quiero cambiar su exponente. Tengo que, tengo que fijarme qué es lo que ha pasado con el exponente. ¿Ya? De aquí hasta aquí. ¿Qué ha pasado? A ver, pregunta para todos. ¿Qué ha pasado con el menos 5? Se ha vuelto menos 6. ¿Ha subido o ha bajado? Porque si ha subido, la coma tengo que recorrerlo a la izquierda. Si ha bajado, a la derecha, ¿no? Ha bajado. Muy bien, ha bajado. Mucho cuidado, ¿no? Es muy común. No ha subido, aunque pareciera que ha subido. El menos 6
está más abajo que el menos 5. No está más abajo, está. Ha bajado una unidad. Aquí voy a poner, ha bajado una unidad. Entonces la coma decimal tiene que recoger un espacio a la derecha. ¿Ya? Un espacio a la derecha tiene que recoger de este punto. Ya no va a ser 3,3. Si recoge un espacio a la derecha, se va a volver 33. ¿No? 33 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Así se utiliza entonces esta reglita. Es muy útil por si acaso. ¿Ya? Cuando no me dan el número entero, cuando me dan un número en potencia de 10 y yo quiero llevarlo al número de potencia de 10 con otra base, ¿no? 10 a la otro número, quiero cambiar. ¿Ya? Bueno, aquí hay varios ejemplos. Este último vamos a hacer para este número que está aquí abajo. ¿Bien? Por ejemplo, este número yo voy a eliminar, por ejemplo, estos 6 ceros voy a eliminar. Voy a hacer que se cosa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. 6 espacios voy a recoger. El número que me queda va a ser 0,198. ¿No? La coma decimal ahora está aquí. Por 10 a la menos 6. Y vamos a ver. Yo quiero expresar este número ahora, ¿no? En potencia de 10. Puede ser a la menos 9, ¿no? O a la menos 8. Pero yo voy a expresar como potencia de 10 a la menos 3. Menos 3. Expresar este número en potencia de 10 a la menos 3. ¿Qué ha pasado con este número? Así tengo que preguntarme. Digamos otra vez que no tengo este valor a mano, ¿no? Quiero llegar de aquí hasta aquí. Entonces, de menos 6 a menos 3, el número ha subido, ¿no? 3 posiciones. Era menos 6, sube 1, menos 5. Sube 1, menos 4. Sube 1 más, menos 3. Está subiendo. El negativo es al revés, ¿no? Si sube 3 posiciones, si está subiendo 3 posiciones, la coma tiene que ir en este sentido. Para eso simplemente es esta regla. Para indicar en qué sentido va la coma decimal. 3 posiciones tiene que subir. Si aquí está como 0, al recoger una posición va a aumentar un 0, ¿no? Al recoger 2 posiciones y así sucesivamente. Entonces este número va a ser 0,00. A ver, creo que falta un 0 más. 198, ¿no? Bueno, creo que está un 0 de más. Aquí vamos a poner así. Perdón. ¿Ya? La coma decimal estaba aquí. No, perdón, ¿dónde está? Ya me estoy confundiendo. La coma estaba bien, creo. Aquí estaba la coma, entonces has recogido 3 posiciones. A ver, vamos a corregir esta partecita, ¿ya? A ver, voy a borrar. Estaba bien. Entonces, esto va a ser igual a ver, ¿dónde estamos? 0,000198. Ya, bueno, aquí abajo voy a poner ya 0,000198 por 10 a la menos 3. ¿Listo? La coma decimal estaba entre el 0 y el 1. Has recogido ahora 3 espacios en este lugar y esos serían números equivalentes. Bien, nada más, ¿ya? Sobre potencia de 10. Cualquiera de estos números, yo puedo expresarlos entonces como potencia de cualquier número de 10, ¿no? Cualquier número en base de 10. ¿Listo? Ahora sí. Para vectores, ¿no? Decíamos, tengo que recordar algunos conceptos de trigonometría. El triángulo más fácil de estudiar es un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Cómo es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo interior, uno de sus ángulos, como 90 grados, ¿no? Este triángulo rectángulo. Ahora, yo tengo que saber bien identificar las partes de este triángulo. ¿Qué será este lado A? ¿Cómo se llamará este lado A? ¿Cómo se llamará este lado B? ¿Cómo se le llamará este lado C? Tiene 3 lados, ¿no? Estos lados tienen sus propios nombres. El lado A se llama cateto, solo cateto, ¿no? El lado B también es un cateto, ¿ya? A y B son catetos. Los catetos son los que están al lado del ángulo de 90 grados. El lado C es conocido como hipotenusa. Es el lado más largo, ¿ya? Es el lado más largo. Ahí está. Es fácil de identificar. Hasta aquí yo creo que no hay problema. Todos conocemos. Y si no sabían, recordemos, ¿ya?
La primera fórmula que nos va a ser muy útil para trigonometría es el teorema de Pitágoras, ¿no? Si yo conozco, por ejemplo, el lado A de este triángulo y conozco el lado B de este triángulo, con el teorema de Pitágoras puedo calcular el lado C. Despejando de aquí pasaría como raíz cuadrada, ¿no? Este cuadrado, si yo quiero despejarse, pasa como raíz cuadrada al siguiente miembro. Ahí está. Hasta aquí no es nada del otro mundo, cosas conocidas. Ahora vamos a introducir los ángulos. Vamos a recordar, vamos a trabajar ahora con ángulos. Bien. La primera fórmula es muy fácil y muy útil, ¿no? Dice que la suma de los ángulos de las esquinas, alfa más beta, siempre es igual a 90 grados, ¿no? No importa cómo sea este triángulo rectángulo, ¿no? Pero esto es de un triángulo rectángulo, por si acaso. La suma de alfa más beta es 90 grados. Bien, ya, continuamos. Ahora sí, vamos a definir las tres funciones trigonométricas principales, seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente. Ya. ¿Qué es seno de un ángulo? Esto es ángulo, siempre es ángulo, ¿no? Seno de cualquier ángulo se define como cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. No tienen que olvidar eso. Es fundamental saber de memoria esto. Coseno de un ángulo. ¿Qué es el coseno de un ángulo? Es cateto adyacente sobre hipotenusa. El seno, entonces vean, el seno está relacionado con el cateto opuesto. El coseno está relacionado con el cateto adyacente, ¿no? No tienen que olvidar eso. Seno con opuesto, coseno con adyacente. Tangente es cateto opuesto sobre adyacente, con los dos catetos, ¿no? Dependiendo de qué ángulo, con qué ángulo trabajé, ¿no? El cateto A o el cateto B, uno de los dos va a ser el opuesto o el adyacente. A ver, veamos para alfa. ¿Dónde está alfa? Aquí está alfa. Vean a alfa. Vean la ubicación de alfa, ¿no? ¿A qué será igual seno de alfa? La fórmula dice opuesto. ¿Cuál será el cateto opuesto a alfa? El opuesto es el que está al frente. A es el opuesto, ¿no? A llega a ser el cateto opuesto a alfa, porque está al frente, sobre hipotenusa. La hipotenusa es hipotenusa para todos los ángulos, no hay problema con eso, ¿ya? A ver, seno de beta. ¿Dónde está beta? Aquí está beta, vean a beta, está en este lugar. La fórmula de seno dice opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto de beta? ¿Quién está al frente de beta? Es B, el lado B. ¿Ya? Entonces la fórmula va a ser B sobre C. ¿No? ¿Se entiende, no? Depende de qué ángulo trabajé, uno de los dos es el opuesto y otro de los dos también es el adyacente. A ver, veamos coseno de alfa. Aquí está el alfa nuevamente. ¿Qué dice coseno? Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente quiere decir que está al lado, es sinónimo, ¿no? Está al lado. ¿Quién está al lado de alfa? Ah, este cateto está al lado, ¿ya? Ese es el cateto que está al lado, B, y la hipotenusa es C nomás, no se mantiene. Coseno de beta, ¿dónde está beta? Aquí está beta. Coseno dice cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente a beta? A es adyacente. El lado A está al ladito de beta, está tocando a beta, ¿no? Entonces es A sobre C, ¿no? Ahí está. Entonces también puedo hacer tangente de alfa y tangente de beta. Por ejemplo, tangente de alfa opuesto sobre adyacente. ¿Dónde está alfa? Aquí está. ¿Quién es el opuesto? Este es el opuesto porque está al frente. ¿Quién es el adyacente? Este es el adyacente porque está al ladito. A sobre B es tangente de alfa. Tangente de beta lo mismo, ¿no? ¿Quién es el opuesto? B es en este caso el opuesto. ¿Quién es el adyacente? A es el opuesto en este caso. Cateto opuesto sobre este adyacente. Muy bien, ya conocemos, ¿no? Recordemos las funciones seno, coseno y tangente. ¿Listo? ¿Alguna consulta? Yo creo que está claro. Estamos viendo lo básico, pero esto nos va a servir. Ese era el triángulo más fácil, triángulo rectángulo. Ahora vamos a repasar un triángulo oblicuángulo, así se llama, ¿no? Un triángulo cualquiera, que no conozco algún ángulo interior. Este triángulo, ¿no? Este triángulo
Ya no tiene nombre de cateto ni hipotenusa, ¿no? Los tres lados, pues se llaman así, lados. Lados simplemente se van a llamar. A, lado B y lado C. Ya no hay catetos aquí, ¿no? Y vamos a tener ángulo A, alfa, ángulo beta y ángulo gamma, ¿no? O cualquier letra podría ser. ¿Está? Lo que sí tenemos que tomar muy en cuenta es que el lado A siempre está relacionado con su ángulo opuesto, ¿no? O al revés, el ángulo B está relacionado con su lado opuesto, siempre están relacionados. El ángulo gamma está relacionado con este lado opuesto. Eso sí, hay que tomar mucho en cuenta. De ahí viene la primera fórmula, ¿no? Esta fórmula es muy útil, ¿no? Ahora dice, la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. No importa cómo sea el triángulo, ¿no? Alfa más beta más gamma siempre me va a dar 180 grados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo conociera alfa, no sé, digamos 80 grados, si yo conociera beta, unos 70 grados, y no conociera gamma, con esta ecuación puedo calcular gamma, ¿no? A 180 les esto alfa y beta y ya está, ¿no? A ver, en un ejemplo lo vamos a ver. Luego viene lo que es el teorema de senos o ley de senos. Este teorema es facilito de aplicar, ¿no? Mejor si aplicamos este teorema para resolver. ¿Qué dice el teorema de senos? Dice, el seno de un ángulo, ahí está, seno de alfa, dividido entre su lado opuesto, ahí está A, es igual al seno de otro ángulo dividido entre su lado opuesto, entre B, ¿no? Y eso a su vez es igual al seno de este ángulo, del último ángulo, dividido entre su lado opuesto, ¿no? Fácil de memorizar, no es difícil. Ahora, en ocasiones también se presenta así, al revés, fracciones invertidas, ¿no? Y podríamos leer de la siguiente forma. El lado A, ¿no? El lado A dividido entre el seno de su ángulo opuesto es igual a el lado B dividido entre el seno de su ángulo opuesto y eso es igual, perdón, y eso es igual al lado C dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Ahí está. Fácil de recordar, cualquiera de las dos. La primera es más útil cuando yo quiero despejar ángulos, ¿no? Las ecuaciones de abajo es más útil cuando yo quiero despejar lados. Es la única diferencia. Aquí hay una pequeña restricción, pero no. Dice que esta fórmula, ley de senos, no se aplica para hallar ángulos mayores que 90 grados. No es útil para hallar ángulos de mayores de 90 grados. Por ejemplo, aquí voy a graficar un triángulo de esta forma. Aquí tengo un triángulo. Si yo quiero calcular este ángulo, le voy a llamar ángulo X. La ley de senos no me sirve para calcular este ángulo. Aunque tenga todos los datos, si yo aplico la ley de senos, me va a dar un error, bueno, no error, sino un dato erróneo. No me va a dar la respuesta verdadera. ¿Ya? Mucho cuidado, ¿ya? Por si acaso. Ahora sí, el teorema de cosenos. Atención con este teorema, ¿no? Hay que saber cómo utilizarlo. Vean, aquí está la fórmula de teorema de cosenos, pero hay que saber, les repito, cómo utilizarlo. Si yo tengo un lado, ahí está, un lado B de un triángulo, y yo tengo otro lado de un triángulo, el lado A, y también tengo el ángulo entre estos dos, ahí está, alfa le estamos llamando. Tengo A, tengo B, tengo el ángulo entre estos dos. El teorema de cosenos me sirve para calcular este tercer lado. El teorema de cosenos completa un triángulo, ¿ya? Conozco A, conozco B, ¿no? Ahí está, conozco A, conozco B, conozco el ángulo entre A y B. Con el teorema de cosenos puedo calcular cuánto vale ese tercer lado. Ahí está. Todo en la calculadora tengo que colocar, ¿no? A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble de A por B por el coseno de alfa. Eso tengo que colocar en la calculadora y después sacar raíz cuadrada, ¿no? Para despejar. Ese es el teorema de cosenos. Fácil, ¿no? En vectores hay otro teorema de cosenos, es muy parecido a esto. Luego vamos a ver en qué varía, ¿ya? Última propiedad de geometría que vamos a utilizar en vectores. Aquí tengo dos rectas paralelas, ¿no? Ahí está. Esta recta es paralela a esta recta.
y hay una recta horizontal, ¿no? Entre la recta horizontal y esa recta paralela hay un ángulo alfa. Ese ángulo alfa se repite en este lado opuesto, ¿ya? Ángulos opuestos, se repiten los ángulos, ¿ya? Aquí también se va a repetir ese mismo ángulo alfa porque son paralelos esas dos rectas rojas, ¿no? Ese ángulo también se va a repetir aquí. Fácil, ¿no? Eso se entiende también, no es complicado. ¿Ya? A ver, véanlo, analícenlo. Ahora vamos a pasar con la siguiente parte. Bueno, este sería el resumen de trigonometría, un pequeño repaso de trigonometría, todo lo que tenemos que saber. Ya hemos visto desde el teorema de Pitágoras, teorema de senos, teorema de cosenos, suma de ángulos interiores, eso tengo que recordar. ¿Listo? En la práctica también vamos a ver. Ahora sí, veamos el capítulo de vectores. Vectores. Necesariamente tenemos que hablar un poquito de teoría. Así, cuidado que se abusan, ¿no? Cuidado que se duerman. Atención, ¿ya? Vamos a hablar de magnitudes físicas nuevamente. Las magnitudes físicas se clasifican, ¿no? Por su origen y por su naturaleza. Eso es necesario que sepamos. Por su origen, esto ya hemos estudiado. Por su origen, las magnitudes pueden ser fundamentales, pueden ser derivadas. Ya conocemos, ¿no? Magnitudes fundamentales y derivadas. Ahora, por su naturaleza, las magnitudes pueden ser magnitudes escalares o magnitudes vectoriales. De eso vamos a hablar hoy día, de estos dos tipos de magnitudes. ¿Qué será una magnitud escalar entonces? ¿Cómo yo diferencio algo entre magnitud escalar y magnitud vectorial, ¿no? De las cosas que medimos cotidianamente. Por ejemplo, la masa, 1 kilogramo, la masa es una magnitud escalar. ¿Por qué es magnitud escalar? Aquí abajo dice, se representa únicamente, dice, con un número y su unidad, dice. Entonces, solo basta que esté con un número y su unidad, ya es una magnitud escalar. La temperatura es una magnitud escalar, es un parte número y su respectiva unidad. Aquí tengo la superficie, este terreno, ¿no? Superficie del terreno. Está su número, ahí está su número, la cantidad, ¿no? Y su respectiva unidad. El tiempo también es una magnitud escalar. ¿Por qué es escalar? Porque solamente es un número, ¿no? Y su respectiva unidad. Ahí está, ejemplo de magnitudes escalares. Hay más, lógicamente, ¿no? Conocemos más, pero ahora vamos a diferenciar con una magnitud vectorial. ¿Cuáles serán las magnitudes vectoriales? Las magnitudes vectoriales son esas magnitudes que aparte de tener, ahí está como en aquí, un número y su unidad, tienen sentido y dirección. Por ejemplo, aquí hay dos personas que están jalando algo, ¿no? Aunque las fuerzas son la misma, el valor es el mismo, pero la dirección es opuesta. No podemos decir entonces que estas dos fuerzas son iguales. Estas dos fuerzas son diferentes, ¿ya? Ahí está. O en este gráfico también, ¿no? Aquí hay dos personas tirando cada uno por su lado. Puede ser que las magnitudes sean iguales, pero las direcciones ya son diferentes, ¿no? Eso es una magnitud vectorial. La velocidad también es una magnitud vectorial. ¿Por qué es vectorial? Me pueden preguntar, ¿no? Es vectorial porque aparte de tener una parte escalar, puede ser, digamos, 20 metros por segundo, ¿no? Su tamaño. Estos 20 metros por segundo tienen una determinada dirección. Aquí tengo un avión, ¿no? Tiene su dirección también. Esa dirección va cambiando constantemente. Aunque el valor puede permanecer constante, depende de la trayectoria, depende del camino, ¿no? El vector velocidad puede cambiar. La aceleración también es una magnitud vectorial. ¿Por qué es vectorial? Porque tiene sentido y dirección. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? La aceleración puede estar a favor del movimiento para aumentar la velocidad. La aceleración en otras ocasiones puede estar en contra del movimiento para reducir la velocidad. ¿Ya? A ver, un ejemplo más. En campo eléctrico, en electrostática, si han visto electrostática, una carga genera un campo eléctrico en el espacio, ¿no? Yo puedo medir el campo eléctrico, aquí está. Hay instrumentos para medir campo eléctrico.
hay la fórmula también para medir campo eléctrico. Si yo calculo el campo eléctrico, mido, ese campo eléctrico tiene esta dirección, ¿no? Ahora, si yo mido el campo eléctrico en otro punto, digamos a la misma distancia, va a tener la misma intensidad, pero va a tener otra dirección. Entonces el campo eléctrico igual es una magnitud vectorial. Ya, esa es la diferencia entre magnitud escalar y magnitud vectorial, ¿no? Tengo que aprender a reconocerla. Estas son las más conocidas, ¿ya? Continuemos entonces. Ahí está, ¿no? La magnitud vectorial, además del número y la unidad, necesita una dirección y sentido. Continuemos. Es por eso que vamos a poner como elementos de un vector, partes de un vector. El vector para nosotros va a ser gráficamente una flechita nada más. Es un problema gráfico, una flechita va a ser. Va a tener origen, punto de aplicación, ese es el origen del vector. Va a tener módulo, el módulo es el tamaño del vector. ¿Ya? A ver, perdón, si volvemos a más atrasitos. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Por ejemplo, aquí, en esta primera gráfica, el módulo de estos vectores es 100 newtons. Aquí el módulo de este vector es 100 newtons. A eso le llamamos módulo, el tamaño del vector. ¿Ya? Estos dos vectores tienen el mismo módulo, pero direcciones opuestas. ¿Ya? Ahora sí, continuemos. Bueno, también tiene sentido. ¿Qué es el sentido? El sentido es la flechita nada más. A esta flechita, ¿no? Es donde apunta el vector, a eso se le llama sentido. Como el ejemplo de las fuerzas, tienen la misma dirección, pero diferentes sentidos. Dirección, hablemos ahora de dirección. Es la línea de aplicación. Esta línea punteada, esa es la dirección. Pero para dar una mejor respuesta, el ángulo de esa línea es la dirección. Ahí está, alfa. Los problemas más comunes de vectores siempre me piden calcular el módulo y la dirección. Estos dos valores yo tengo que calcular, el módulo y la dirección. El sentido no mucho, el origen no depende, varía también. Ahí está, módulo y dirección es lo que generalmente me piden encontrar. Operaciones con vectores, ya conozco las partes de un vector. Cuando las fuerzas, a ver, vamos a poner aquí un ejemplo. La fuerza, cuando las fuerzas están en una misma dirección y sentido, por ejemplo, aquí el peso es un vector también. Hay diferencia entre peso y masa, eso se ve en dinámica, lo vamos a ver, ¿ya? Pero por el momento, esta masa de 1 kilogramo, voy a redondear, ¿ya? Voy a decir que tiene 10 newtons de peso. Esta otra masa también voy a decir que tiene 10 newtons de peso, ¿ya? 10 newtons. Estas dos fuerzas están en la misma dirección. Entonces, cuando los vectores son paralelos, aquí está la palabra clave, paralelos, cuando los vectores son paralelos, la resultante no es nada más que la suma de esos dos valores, ¿no? La resultante en mi caso me va a dar 20 newtons. Lógico, ¿no? Si yo empujo con 10 newtons hacia un lado y viene otra persona, igual empuja con 10 newtons hacia ese lado, la resultante va a ser 20 newtons. Ojo, eso es cuando son las fuerzas paralelas. Ahora, en contraste con el anterior ejemplo, los valores son iguales, pero las direcciones son opuestas. La resultante en este caso se encuentra restando estos vectores. 100 menos 100 sería para este gráfico. La resultante sería 0, es decir, que no hay fuerza resultante. Hay un empate entre estas dos personas, ¿no? Estos dos vectores también son paralelos. Ahora, colineales, ¿qué quiere decir colineales? Vectores colineales. Colineal quiere decir que se puede graficar sobre una misma línea. Para este primer ejemplo, ahí está una línea vertical, el vector A y el vector B, puedo ponerlos sobre esta línea. Entonces, A y B son colineales. Para este ejemplo, el vector A y el vector B también son colineales porque puedo colocarlos en una sola línea. Eso es colineal. ¿Listo? Sumar vectores colineales es lo más fácil. Si están en la misma dirección, reiteramos, se suma. Si están en direcciones opuestas, se resta. ¿Ya? Nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando los vectores no tienen direcciones diferentes? Aquí tengo dos personas empujando una caja. Están empujando esta caja, ¿no?
¿Qué va a pasar con esta caja? ¿Hacia dónde se va a mover la caja? La caja se va a mover siempre en dirección del vector resultante. Esta cajita no se va a dar cuenta si hay dos personas empujando con dos fuerzas o si hay una persona empujando con una fuerza que es igual al vector resultante. No se da cuenta. Para la caja es lo mismo, ¿ya? Esta es la primera ecuación que estamos anotando en forma vectorial. En forma vectorial, esto es una ecuación vectorial, tiene flechitas, ¿no? Mucho cuidado. R es igual a vector A más vector B. Esta ecuación no quiere decir que sumen los valores. Por ejemplo, si la persona A empuja con 5 newtons y la persona B empuja con 10 newtons, ¿cuánto será el vector resultante? ¿Con cuánta fuerza en total estará sintiendo esta caja? ¿No? No es 5 más 10, por si acaso, no son 15 newtons. Sería 15 newtons si estuviera en el caso de vectores paralelos. Estos vectores no son paralelos, son perpendiculares. Aquí tengo que aplicar otras fórmulas, el teorema de Pitágoras, por ejemplo, ¿ya? Pero en forma vectorial se anota así, como esto es lo que estoy resaltando, se anota así. El vector R vectorialmente es A más B. ¿Qué quiere decir que es una ecuación vectorial? Que aparte de tomar en cuenta sus tamaños, tengo que tomar en cuenta sus sentidos y sus direcciones, ¿ya? No es sumar directamente. Ahora sí, veamos métodos para calcular o resolver vectores. Primer método que vamos a resolver es un método gráfico, es muy bonito este método. Aquí nuestra imaginación tiene que volar. Método del polígono, dice. Aquí tengo tres vectores cualquiera, vector A, vector B, vector C. La resultante siempre se calcula sumando los vectores A más B más C, ¿no? La resultante es la suma de los vectores A más B más C. ¿Ya? El método del polígono dice que yo tengo que darme un origen, punto de partida, ¿no? A partir de ese punto de partida, tengo que ir colocando los vectores. Primero empiezo con el vector A, ahí está el vector A, más B, dice, más el vector B. ¿Dónde está el vector B? Ahí está de amarillo, ¿no? Ahí está, más B. A continuación, bueno, ya me encuentro aquí, supuestamente, ¿no? A continuación tengo que colocar el vector C tal como está. No puedo cambiar su dirección, tampoco puedo cambiar su tamaño. ¿Ya? Ahí está. A más B más C. El vector resultante se encuentra, dice, uniendo ese punto de origen con el punto de llegada. Ahí está. Las flechitas son muy importantes. Y ahí está el vector R. Este es el método del polígono. ¿Ya? A ver, veamos un ejemplo. Ahí está, ejemplo. Pongan atención. Este ejemplo es muy interesante. Dice así, sean los vectores en un cuadrado de 5 centímetros de lado, dice, ¿no? Hallar la resultante, ¿no? Hallar el vector resultante. Muy bien, ¿dónde están? Vean, ¿cuántos vectores tengo en este caso? A, B, C, D, E. 5 vectores tengo en este caso. Están acomodados, dice, en un cuadrado de 5 centímetros de lado. Los vectores yo los puedo mover, habíamos dicho. Yo puedo cambiar de lugar, pero no puedo cambiar su tamaño y no puedo cambiar su dirección. Eso sí, mucho cuidado, ¿ya? Vamos a encontrar la resultante. La resultante de un vector siempre es igual a la suma vectorial de todos los vectores. El método del polígono dice que yo me dé un origen, parta de un punto de partida y a partir de ahí vaya colocando los vectores. Ya, ir en dirección de A, dice, ahí está, ya he ido en dirección de A, ahora me encuentro en este punto. Más B, entonces tengo que ir en dirección de B. ¿Dónde está el vector B? Aquí está el vector B. Vector B, subir 5 centímetros, dice, ¿no? Ahí está, ya está. A continuación, más C, dice. ¿Dónde está el vector C? Aquí está el vector C. El vector C también me dice subir 5 centímetros, ya he subido 5 centímetros. Más D, dice, más D. Es como seguir los planos de un mapa, ¿no? Las instrucciones de un mapa. El vector D, ahí está, dice ir en esta dirección, esta distancia. Bueno, ahí está, ya me encuentro aquí. Mucho cuidado aquí en el gráfico, ¿no? Yo tengo que respetar el gráfico. Ya. Por último, ir en dirección del vector E. ¿Dónde está el vector E? Aquí está. El vector E dice ir hacia la izquierda 5 centímetros. Ya he terminado, ¿no? Ya he seguido todas las instrucciones. ¿Qué dice el método del polígono? Que el vector resultante
lo encuentro uniendo el origen con el punto de llegada, respetando siempre esta flechita, ¿no? Sale del origen, ¿no? Y termina en el punto de llegada. Ahí está el vector resultante. Ya he terminado el ejercicio. Gráficamente, ahí está. Si fuera necesario, ¿no? Tendría que calcular el tamaño. A ver, pero si ven bien, voy a completar nada más. ¿Ya? Algunas líneas auxiliares voy a trabajar. Esto dice que es 5 centímetros, ¿no? El lado de un cuadrado. Esto también dice que es 5 centímetros. ¿Cómo calculo el tamaño de R? Aquí hay un triángulo rectángulo, si se dan cuenta, ¿no? Si hacemos bien el gráfico, va a ser fácil. Cuando son muchos vectores, es fácil equivocarse y desviarse. Ya. A ver, vamos a completar luego esta parte. Vamos a ver otro método, otra forma de resolver este ejercicio. Vean el vector A y el vector E. Vean el vector A y el vector E. El vector A me dijo ir 5 centímetros a la derecha. El vector E me ha dicho ir 5 centímetros a la izquierda, ¿no? O sea, he ido, he vuelto, ¿no? He ido y he vuelto para llegar a lo mismo, ¿no? Entonces, vean, el vector A y el vector E son paralelos y son opuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo los puedo simplificar. Aquí mismo en el gráfico, a ver, vamos a ver. Aquí mismo en el gráfico, yo ya podía simplificar el vector A y el vector E. ¿Por qué? Porque son vectores del mismo tamaño, pero son vectores opuestos. Se puede simplificar así en el gráfico. ¿Entonces? Aquí ahora en la ecuación voy a simplificar. A se simplifica con E. Si se simplifican, la resultante va a ser B más C más D. Más fácil, ¿no? Ahora solo tengo que graficar 3 vectores. ¿Ya? ¿Se comprende, no? ¿Por qué se simplifica? Vamos a ver una tercera forma de simplificación. A ver, enseguida, pero. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí, método del polígono. Partamos desde un origen. Ir en dirección de B. Dice, ¿dónde está B? Ah, aquí está B. Subir 5 centímetros, me dice el vector B. Más C, dice. Ahí está. Subir otros 5 centímetros, también me dice el vector C. Más D, ¿no? Ahí está, más D. Ahí termina este método. Ya es más rápido, ¿no? Con menos vectores. El vector resultante lo encuentro uniendo el origen con el punto de llegada. ¿Ya? Ahora, si completo, ¿no? Si completo la gráfica, lógicamente me va a dar el mismo triángulo de 5 centímetros de lado y yo tendría que calcular el vector resultante, ¿no? Por el teorema de Pitágoras se calcula. ¿No? Es un triángulo que es resolver. Bien, ahora sí, una forma más. Se puede simplificar más todavía, ¿no? Ahí está. Este es el ejemplo original, ¿no? Ahí está el ejemplo original. Me piden hallar el vector resultante. El vector resultante aquí está, ¿no? Es la suma vectorial de todos los vectores. Vean algo muy interesante que pasa en esta gráfica. Vean, si yo me doy este punto de partida, voy en dirección de B, vean, ahí está. A continuación voy en dirección de A, llego aquí. A continuación voy en dirección de D y he llegado al mismo punto de origen. Se nota, ¿no? Voy en dirección de B, luego de A, luego en dirección de D y he llegado al mismo origen. A ver, voy a extraer, vamos a extraer estos 3 vectores. Estos 3 vectores, vean, parten de un origen y llegan al mismo origen. En otras palabras, estos 3 vectores se pueden simplificar, ¿no? Vectorialmente hablando, el vector B más el vector A más el vector D es igual a 0 al vector nulo. Entonces, se puede simplificar también de esta forma. Cuando ustedes encuentren así un ciclo cerrado, una figura cerrada, donde los vectores parten de un origen y llegan al mismo origen, se puede simplificar. Por si acaso, ¿no? Hay que respetar el sentido. Vean, B está en este lado, A está en este lado, con esa flechita, y D también está hacia abajo, ¿no? Por si acaso, si A estuviera en este sentido, así, con esa dirección, ya no se puede hacer eso. B, aquí A está en el lado opuesto, ¿no? Ya no se podría simplificar así, ¿no? Ahí está. Para este caso sí se simplifica. El vector B más el vector A más el vector D, ahí está, es igual a 0, entonces yo puedo simplificarlo. Ya no estoy simplificando el vector E, ¿no? Aquí
está permaneciendo el vector E, ¿no? En el anterior sí hemos simplificado. Entonces me va a quedar la resultante C más E. Es más fácil incluso, ¿no? Dos vectores nomás ya tengo que sumar. El método del polígono entonces dice, parto del origen, voy en dirección de C más E. Ahí está. C más E simplemente tengo que sumar, ¿no? Las resultantes lo encuentro uniendo el origen con el punto de llegada, ¿no? El vector C tiene tamaño 5 centímetros. El vector E, por estar en sus lados, también tiene un tamaño de 5 centímetros. Y aquí se ve mucho mejor, ¿no? Ahí está. Entonces, el tamaño del vector resultante va a ser, por el teorema de Pitágoras, 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? Y todo eso en raíz cuadrada. ¿Listo? Bueno, eso en las calculadoras habría que poner. 25 más 25, 50, raíz cuadrada de 50. ¿No? Esa es la respuesta, el tamaño del vector. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí quizá? Este es el primer método. ¿Ya? ¿No? El vector resultante, ¿no? Siempre va a ser igual a la suma vectorial, ¿no? Y por último, más el vector f. ¿No? El ejercicio me da 6 vectores y yo tengo que sumarlos. Vamos a aplicar el método del polígono, decíamos, ¿no? El método del polígono, ¿qué dice? Yo tengo que darme un origen, dice. A ver, voy a tratar de graficar lo mejor posible. Como son muchos vectores, puede haber un error, ¿no? Ahí está. Este es mi origen, ahí está mi origen. El, mm, las instrucciones están aquí. Ir en dirección del vector A, me están diciendo. Aquí está el vector A. Subir, dice, ¿no? Tal como está, tengo que trasladarle el vector A. Aquí está. Más B, dice. Más B. Entonces, ahí vamos a graficar el vector B. A continuación siempre, ¿no? Ahora dice ir en dirección del vector C. ¿Dónde está el vector C? Casualmente está a continuación de B. No siempre es así, ¿no? Aquí está el vector C. Luego dice más D. ¿Dónde está el vector D? Aquí está, ¿no? Ahí está. Estamos volviendo al origen. Si recuerdan uno de los ejemplos, A más B más C más D, entonces se podría simplificar, ¿no? A más B más C más D es igual a 0. Pero continuemos. He vuelto al origen. Ahora me encuentro en este punto. ¿Qué dice a continuación? Más E. Más E. ¿Dónde está el vector E? Aquí está el vector E. Este es el vector E. Tal como está, tengo que trasladarlo a partir de donde yo me encuentro. Más E. Ahí está, ¿no? Este es el vector E. Y por último, más F, ¿no? El último vector que tengo que poner, ahora me encuentro aquí y es más F. Digamos ahí. Ahí está el vector F. ¿Qué dice el método del polígono? Ahora tengo que unir, ¿no? El punto de partida con el punto de llegada. Ahí está el punto de llegada. Y este es el vector resultante. Ahí está el vector resultante. ¿Ya? ¿Cuál será la respuesta? El resultante será igual al vector A. Será igual al vector B. Bueno, entre el B no se parece nada, ¿no? Ni al E. ¿A cuál vector se parece el vector resultante? Si no también, el vector resultante es igual al vector C. Esa es la respuesta. ¿Por qué al vector C? Tiene el mismo tamaño, aunque aquí, si yo respetara, ¿no? Los tamaños, debería obtener eso. Y la misma dirección. La dirección es lo que importa aquí. Esta flechita. El vector C también está apuntando hacia abajo. Entonces, el vector resultante es igual a C. Bueno, eso sería sin simplificar, ¿no? A ver, vamos a simplificar ahora. ¿Cómo sería si yo simplificara los vectores? ¿Quiénes se pueden simplificar en la gráfica? Ya, vamos a simplificar. El vector A se puede simplificar con el vector C. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tamaño y tienen direcciones opuestas. A está hacia arriba y C está apuntando hacia abajo. Se pueden simplificar, ¿no? El vector B también se simplifica con el vector D, ¿no? ¿Por qué se pueden simplificar? Lo mismo, tienen el mismo tamaño, el tamaño es lo que importa,
Y la dirección también importa aquí. B apunta hacia la derecha, D apunta hacia la izquierda. Entonces se pueden simplificar. ¿Ya? Otra forma entonces de resolver, aquí vamos a dividir así. A con C se simplifica, puedo decir, ¿no? B con D también se simplifica. Como todo esto se simplifica, el vector resultante va a ser igual a simplemente lo que me queda. E más F. La resultante entonces, más fácil ahora, ¿no? Solo tengo que graficar dos vectores. Método del polígono. ¿Qué dice el método del polígono? Me doy un origen, ahí está mi origen. Ahora tengo que graficar, respetando la dirección y el tamaño, estos dos vectores. E más F tengo que graficar. Ahí está el vector E. Estoy trasladando, estoy copiando nada más el vector E. Más F, digamos aquí. Ahí está. Este es el vector E. A continuación está el vector F. Entonces, esto es E más F. ¿Dónde está el vector resultante? ¿No? Unimos el origen con el punto de llegada. Ahí está el vector resultante. Es el mismo. Siempre tiene que ser el mismo. ¿Ya? Por comparación, entonces, nuevamente voy a decir que es igual al vector C. Como la resultante es E más F, incluso yo puedo resolver en esta misma gráfica. Aquí me puedo dar mi origen. Vean, aquí me voy a dar mi origen, ¿no? Aquí ya está acomodado el vector E, ya está acomodado el vector F. Aquí ya está E más F. El vector resultante lo encuentro uniendo el origen. Más a este lado lo voy a graficar con el punto de llegada. Ahí está. Este que está en rojito es el vector resultante, ¿no? ¿A qué es igual el vector resultante entonces de las respuestas? Es igual al vector C, porque tienen el mismo tamaño y la misma dirección. Es lo mismo estos dos vectores. No es igual al vector A, por si acaso. No es lo mismo que el vector A. El vector A sí tiene el mismo tamaño, pero su dirección es opuesta, es contraria, es diferente. ¿Listo? Esta es la respuesta. El inciso C es la respuesta entonces. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bien, a ver, continuemos. Siguiente método. ¿Ya? Siguiente método. Este método del polígono es interesante, es gráfico, ¿no? En los siguientes métodos ya vamos a añadir cálculos. Ahí está. Si hay alguna pregunta, me dicen nomás. Ahí está. Bueno, operaciones con vectores. Siguiente método, método del paralelogramo. ¿Ya? ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Vamos a verlo en aquí. El método del paralelogramo me sirve para resolver dos vectores, solamente dos, ¿no? El anterior método era para varios vectores. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Aquí tengo dos vectores A y B, ¿no? Estos dos vectores son perpendiculares. Vamos a empezar por esos. Dice igual este método que me dé un origen. Ahí está otra vez con el origen, ¿no? A partir de ese origen yo tengo que graficar saliendo, ojo, ¿no? El vector A y el vector B. Saliendo del origen tengo que graficarlos. El vector A y el vector B. ¿Listo? A continuación tengo que trazar rectas paralelas, ¿no? Esta recta es paralela al primer vector A. Esta otra recta es paralela a este vector B, ¿no? Y estos se intersectan en este puntito, se cortan en este puntito. Este método luego me dice que el vector resultante lo encuentro uniendo el origen con ese punto de intersección, ¿no? Ahí está el vector resultante, ¿no? Y me va a dar un ángulo también. Este ángulo generalmente también tengo que encontrarlo. El vector resultante, no se olviden, siempre es la suma vectorial A más B, suma vectorial, no suma numérica, ¿no? Ahí está. Si yo resuelvo por el método del polígono, el mismo vector tengo que encontrar, ¿no? El método del polígono, por cualquier método siempre el mismo. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Vean, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Si yo conozco vector horizontal, tamaño horizontal,
conozco el vector vertical, un tamaño vertical, yo puedo encontrar la diagonal de este rectángulo, dice, ¿no? Con el teorema de Pitágoras. Ahí está, r cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Conocido el teorema de Pitágoras, es muy utilizado. Y el ángulo. ¿Cómo encuentro el ángulo? ¿No? ¿Cómo puedo encontrar este ángulo? Aquí yo me puedo formar este triángulo, ¿no? Aquí adentro hay un triángulo, ¿no? El lado B se repiten aquí. Ahí está. Y vamos a poner tangente de tita, este ángulo tita. ¿A qué era igual la función tangente? Era opuesto sobre adyacente, ¿no? Tangente de tita entonces va a ser igual a B sobre A. Despejando tita, tangente pasa al segundo miembro como la función inversa tangente, ¿no? Y tangente inversa de B sobre A sería. Con estas dos fórmulas puedo calcular el módulo del vector resultante y la dirección del vector resultante. Fácil, ¿no? Un triángulo rectángulo, el primer caso, método del paralelogramo. Siguiente caso, ¿qué pasa cuando no son perpendiculares? Cuando hay un ángulo diferente de 90 grados entre A y B. ¿Qué me dice el método del paralelogramo? Lo mismo, me tengo que dar un origen. Ahí está el origen, muy importante. A partir de ese origen, tengo que graficar el vector A y el vector B saliendo del origen. ¿Listo? Ahí está. Ahora, bueno, aquí falta el ángulo alfa. Ahí está, ¿no? El ángulo alfa tiene que estar ahí. Ahora trazo rectas paralelas, igual que lo anterior. Esto paralelo a esto. Esta recta paralelo a este otro vector. Ahí está. Y nuevamente, el vector resultante se encuentra uniendo el origen con ese punto de intersección, punto de corte. Ahí está el vector resultante, vector R. ¿No? Ahora sí, lo que yo necesito es calcular el tamaño de R y la dirección de R. Generalmente eso me pide. Entonces, lo normal va a ser que estos tres valores sean dato y las incógnitas van a ser R y tita. ¿Cómo encuentro R y tita? Fórmulas. Vamos a aplicar ahora el teorema de cosenos. Atención, pero con este teorema de cosenos. Es un poco diferente al que hemos visto. Bueno, en realidad solo se diferencia por este signo. Pero veamos. Si yo conozco el vector A, el tamaño del vector A, y conozco el tamaño del vector B, ¿no? Y a su vez conozco el ángulo, perdón, conozco este ángulo, el ángulo entre A y B es alfa, hemos dicho, ¿no? Aquí está. Alfa es el ángulo entre A y B. Este teorema de cosenos me calcula el tamaño del vector R. Este tamaño me calcula. ¿Ya? Con esta fórmula. Ahí está la fórmula. R cuadrado, ¿no? R cuadrado es igual a el primer lado al cuadrado más el segundo lado al cuadrado más el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo entre estos dos. Eso me dice el teorema de cosenos. Ahora, ¿cómo se diferencia, no? Entre más y el menos. ¿Cuándo utilizo más? ¿Cuándo utilizo menos? En trigonometría, un repaso de trigonometría que hemos hecho, resolvíamos con menos. Con estos mismos datos, por si acaso, solo como aclaración, si conozco este lado A, conozco este lado B, conozco el ángulo entre A y B, si utilizara la fórmula con menos, estaría completando el triángulo, ¿no? Esto estaría calculando. No me interesa eso. En algún caso sí me va a interesar. Por eso depende de mi creatividad, ¿ya? Esto estaría encontrando con la fórmula con menos. Con la fórmula con más, lo que estoy encontrando es el vector resultante. A ver, perdón, ahí está. Esa es la diferencia, ¿no? Con más y con el menos. Ya. Y el ángulo, esta es una fórmula, pero hay varias formas de calcular. Tangente de alfa dice que es igual a en la fracción b seno de alfa dividido entre a más b coseno de alfa. Así se puede encontrar este ángulo. Aunque en realidad lo que yo voy a hacer en un ejercicio va a ser resolver un triángulo, ¿ya? Ahí está. Bueno, hasta aquí con el método del paralelogramo. Ese es el método del paralelogramo. Bueno, continuemos, ¿no? Con los ejercicios. Otro ejercicio, siguiente ejercicio. A ver, les voy a presentar.
Bueno, ahí está. Vamos a acomodar. Ahí está. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice hallar el módulo del vector resultante, me está diciendo. ¿Bien? Hallar el módulo del vector resultante. Entonces, pongan mucha atención. Vamos a resolver este simple ejercicio, pero muy fundamental para entender los últimos métodos que hemos visto. Si tienen alguna pregunta, consulta, me dicen nomás. Ahí está. Hallar el módulo del vector resultante. Bien, solución. ¿Cómo resolveríamos, no? Aquí tengo dos vectores y me están dando un ángulo, ¿no? Este ángulo está entre estos dos vectores. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar con el método del polígono, ¿ya? Voy a resolver primero por el método del polígono. ¿Qué dice este método? ¿En qué consiste el método del polígono? El método del polígono, a ver, vamos a escribir primero la ecuación. El vector resultante siempre es igual a la suma de los vectores A más B. Solo tengo dos vectores. Imaginemos que este es el vector A y este es el vector B, ¿no? Ahí está. El método del polígono dice que yo me tengo que dar un punto de origen, punto de partida. Ahí está. A continuación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que graficar el vector A y luego, a partir de ese punto, el vector B. En este ejemplo ya está acomodado, pero si se dan cuenta. Graficamos el vector A. Ahí está, ya he graficado el primer vector. Dice que tiene tamaño 5. Eso vamos a anotar. Ahora estoy en este punto. A partir de este punto, tengo que graficar el vector B. ¿Dónde está el vector B? Ahí está, ¿no? Les decía, esto ya está casi acomodado. Esto tiene tamaño 3, dice. Y dice entonces este método del polígono que el vector resultante se encuentra uniendo el punto de partida con el punto de llegada. Aquí está el vector resultante. La pregunta es hallar el módulo del vector resultante. Un dato que tengo de la gráfica es que este ángulo vale 60 grados. Pregunta para todos, ¿no? ¿Con qué fórmula, con qué ecuación encuentro el tamaño del vector resultante? ¿Qué ecuación me puede servir para calcular el tamaño del vector resultante? Si se dan cuenta, aquí solo es resolver un triángulo. Voy a volver a copiar aquí, pero sin flechitas, ¿ya? A ver, aquí está el primer vector, un primer lado. Aquí está el otro lado. Esto vale 5, esto vale 3, esto vale 60 grados, ¿no? Con estos tres datos, yo tengo que ser capaz de encontrar este otro lado, que yo le voy a llamar R simplemente, ¿ya? Es un problema de trigonometría, ¿no? Vamos a aplicar el teorema o ley de cosenos. De trigonometría, por si acaso, con el signo menos vamos a trabajar. ¿Qué dice el teorema de cosenos? Que R al cuadrado es igual a el primer lado al cuadrado más el segundo lado, perdón, esto es 3, el segundo lado al cuadrado, ¿no? Menos, dice la fórmula, el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo entre estos dos. Son justo los datos que tengo. Ahí está. O si quieren, podrían anotarlo con raíz cuadrada, ¿no? Sin esta R. Pero vamos a anotarlo así, R cuadrado. Es igual. ¿Cuánto será esto? ¿Ya? A ver, vamos a Una poner... pregunta, ¿Sí? ah, ¿por qué está menos 2? Menos. Ah, ya. Sí, en menos. Bueno, vamos a aclarar esto, ¿no? Nuevamente con la presentación. A ver, les voy a presentar. Haremos una pequeña pausa. Eso es lo que justamente quiero que se comprenda. Lo que justamente quiero que esté claro. A ver, permítame un momentito, ¿ya? A ver. Ya. A ver, esto ya habíamos mencionado, pero lo vamos a volver a mencionar porque es muy importante que todos comprendamos. Teorema de cosenos. En trigonometría, es decir, para resolver triángulos, ¿no? ¿Cómo se aplica el teorema de cosenos?
Si yo conozco este lado B, yo conozco este lado A y conozco el ángulo entre estos dos, es decir, tengo estos tres datos, con el teorema de cosenos puedo encontrar el tercer lado. Y aquí está la fórmula. Ese lado al cuadrado dice que es igual a el primer lado al cuadrado, a cuadrado más b cuadrado menos, ¿no? Aquí es la fórmula, es menos, ¿ya? El doble del primero por el segundo, por el coseno del ángulo entre a y b, ¿ya? Y es justo el caso que tengo. Por eso incluso, a ver, ¿no? Por eso incluso he graficado aparte. No estoy resolviendo por el método del paralelogramo, que enseguida vamos a ver, ¿ya? Conozco este lado, 5. Conozco este otro lado del triángulo, 3. Esto es geometría, ya no es vectores. Conozco el ángulo entre 3 y 5, 60. ¿Con qué fórmula completo el triángulo? ¿Cuál es la fórmula para completar el triángulo? El teorema de cosenos, con signo negativo, ¿ya? Por esa es la razón. Con el signo negativo, lo que yo hago es resolver un triángulo. Estoy resolviendo un triángulo, ¿listo? Espero que esté claro esa parte. A continuación vamos a ver con signo más. ¿Cuándo se utiliza el signo más? Vamos a ver, ¿ya? Ahora sí, entonces, a ver, veamos. Si sigue la duda, me dicen nomás. Pero lo que vamos a hacer ahora es calcular. A ver, la calculadora es ya en sus calculadoras. A ver, coloquen todos en sus calculadoras si tienen. ¿Cuánto sale todo esto? A ver, yo también voy a calcular. Aquí está mi calculadora. ¿Listo? A ver, dice 5 al cuadrado. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado menos, ¿no? Menos 2 por 5 por 3 por el coseno. Aquí está el coseno de 60 grados. Mucho ojo, tienen que verificar que su calculadora esté en la D de grados. No tiene que estar en R ni tampoco en G, ¿no? En grados tiene que estar. Todo eso me da 19, ¿no? 19 me da. A ver, vamos a salir de aquí. Ahora sí, continuemos. Lo que está en este lado, vean, me da 19. Ahí está, 19. Si yo despejo R, este cuadrado pasa como raíz cuadrada, la respuesta sería raíz cuadrada de 19, ¿no? Es uno de los incisos. El inciso D sería la respuesta. ¿Ya? Ya, entonces, como resumen, vean, me estoy ayudando de herramientas de geometría, de trigonometría me estoy ayudando, ¿no? Para resolver este ejercicio. Este ejercicio lo hemos resuelto por el método del polígono. A continuación, vamos a resolver el mismo ejercicio por el método del paralelogramo. Por el método del paralelogramo. ¿Qué dice este método? ¿No? Vamos a recoger, ahí está. El método del paralelogramo estrictamente me dice que yo los vectores lo tengo que graficar saliendo de un origen, saliendo, mucho cuidado, saliendo, ¿ya? ¿Dónde está el primer vector A? A ver, recordemos un poquito. El vector A, aquí está, tiene 5 unidades hacia la derecha. Entonces yo voy a graficar eso. 5 unidades más o menos, ¿no? Hacia la derecha. Este es el primer vector. 5. ¿Dónde está el vector B? Aquí está el vector B, ¿no? Aquí está el vector B. Este vector, por el método del paralelogramo, tengo que graficarlo saliendo del origen, ¿no? Ese es el método del paralelogramo. Tengo que respetar el tamaño y la dirección y me quedaría de esta forma, ¿no? Y si se dan cuenta, este ejercicio convenía resolver por el método del polígono. Igual me tiene que dar la misma respuesta, pero este tiene tamaño 3. Ahora, ¿dónde yo voy a colocar ese dato de 60 grados? ¿Dónde estará este dato de 60 grados? ¿No? Es la inclinación del vector con respecto a la horizontal. Aquí está la horizontal. El dato que tengo entonces es, ahí está, 60 grados. Ya. ¿Qué dice el método del paralelogramo? A ver, repasemos el método del paralelogramo.
A ver, un momentito. Entonces, bueno, les voy a volver a mostrar, ¿no? Lo que hemos visto para el método. ¿Qué datos necesito para el método del paralelogramo? Ahí está, método del paralelogramo, así habíamos visto, ¿no? Ahí está. Si tengo dos vectores, ahí está, si tengo dos vectores, vector A, vector B, y el ángulo entre estos dos vectores, esos tres datos necesito. No necesito ángulos exteriores como el que tengo aquí, tengo que encontrar el ángulo interior. El método del paralelogramo dice trazar rectas paralelas y encuentro el vector resultante, ¿no? ¿Y qué fórmula se utiliza en este caso? El teorema de cosenos con el signo positivo. Pero veamos la diferencia que hay. A ver, estas son las fórmulas. Volvamos al ejercicio. Entonces, el método del paralelogramo dice que yo trace rectas paralelas. Ahí está, una recta paralela al primer vector. A continuación, una recta paralela al segundo vector. Ahí está, una recta paralela al segundo vector. Y el vector resultante lo encuentro uniendo el origen con el punto de intersección. Ahí está. Aquí está mi vector resultante. Y algo que les mencionaba, no importa por cuál método resuelva, los vectores siempre tienen que ser los mismos, las mismas resultantes. Este vector tiene que ser el mismo que esto. Entonces, yo podría resolver este triángulo como he hecho aquí, depende de mí, ¿no? Pero voy a resolver por el método del paralelogramo. Para utilizar el método del paralelogramo, yo necesito este ángulo, el ángulo entre A y B. Ese dato necesito y con eso voy a reemplazar en el teorema de cosenos para vectores, que dice que el resultante al cuadrado es igual a el primer lado al cuadrado más el segundo lado al cuadrado más, aquí sí es con más, ¿no? El doble del primero por el segundo por el coseno, a ver, un pequeño paréntesis, coseno del ángulo entre estos dos vectores. Ahora aquí hay otro pequeño detalle, no conozco este ángulo. Para utilizar esta fórmula tengo que calcular primeramente este ángulo. No está complicado tampoco, ¿no? Porque un ángulo llano, este se llama un ángulo llano, es un ángulo de 180 grados, ¿no? Si yo parto desde aquí hasta llegar hasta el otro extremo son 180 grados. Si en aquí hay 60 grados, ¿cuántos grados va a haber en este lado? 180 menos 60, ¿no? 120 grados. Muy bien, 120 grados. Facilito, ¿no? De encontrar. Ese dato es con el que tengo que trabajar, 120 grados. ¿Listo? Ahora vamos a la calculadora, ¿no? R cuadrado es igual a. ¿Cuánto me dará todo esto? A ver, vamos a ver. Aquí está mi calculadora. Vamos a borrar todo. Era 5 al cuadrado, ¿no? 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ahí está 3 al cuadrado. Más aquí es 2 por 5 por 3, ¿no? Por el coseno, a ver dónde está, aquí está el coseno de 120 grados, ¿no? Puedo dejarlo ahí o cerrar el paréntesis. Y vean que igual nos está dando como respuesta 19. El segundo miembro de esta ecuación, ¿no? El segundo miembro es igual a 19. Aquí está. La respuesta. Este cuadrado pasa al segundo miembro como raíz cuadrada de 19. Y la respuesta es la misma, ¿no? El inciso D, raíz cuadrada de 19. Entonces, les sugiero que analicen un poquito esta parte, ¿no? Estos dos tipos de casos de teorema de cosenos. En resumen, con el signo negativo resolvemos triángulos. Con el signo negativo, ¿no? Resolvemos, completamos triángulos. Con el signo positivo, encontramos, si quieren, la diagonal de este rombo. No estamos calculando esta diagonal. ¿Ya? O si quieren, la resultante vectorial estamos encontrando. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a seguir practicando, ¿no? Con estos, pero antes de hacer alguna... Dice, Sí, sí. dice con el positivo, con el negativo se complementa el triángulo y con el positivo. Con el positivo hallo la resultante.
¿no? Si tengo este 5 y este 3 y el ángulo entre estos dos, estoy hallando la resultante, ¿no? Ya. Solo como ejemplo, si en este gráfico, si con 5, 3 y 120 grados utilizo negativo, lo que estaría haciendo es completar este triángulo así. No es lo que necesito, ¿no? Yo necesito este otro. Este otro se encuentra con el positivo. Bien, vamos a seguir viendo posteriormente también, pero ahora para ir avanzando, vamos a ver el siguiente método, ¿ya? El siguiente método de vectores, para resolver vectores, ¿no? Operaciones con vectores, último método, el método de componentes rectangulares. Este método requiere más cálculo, ¿no? Más trigonometría también, pero no del complicado. Todos los ejercicios se resuelven de la misma forma. Eso es lo bueno. Ya, veamos. ¿Qué dice el método de componentes rectangulares? A partir de ahora, ¿no? Me van a dar un vector y su dirección. Me van a dar cualquier vector, ¿no? Y su dirección. Mi objetivo ahora va a ser llevarlo a esta forma. Va a ser descomponer este vector. ¿A dónde vamos a descomponer? A sus componentes rectangulares, ¿no? Este vector A, que es el que estaba aquí, va a tener una componente en el eje X. Ahí está la componente del eje. Se llama componente proyección en el eje X, ¿no? O una sombra en el eje X. Ahí está. Y también va a tener una componente en el eje Y, ¿no? Les reitero, a partir de ahora, A va a ser dato. Este ángulo va a ser dato. Lo normal es eso. A y B, A y ángulo son datos. Lo que yo tengo que encontrar ahora es este pedacito y este pedacito. Tengo que descomponer. No, porque si recuerdan, lo primero que hemos visto era al revés, ¿no? Era lo contrario. A partir de estos dos vectores, vectores perpendiculares, por el teorema de Pitágoras y demás, yo podía encontrar este vector, ¿no? Primero era así. Me daban dos vectores y yo encontraba este. Ahora es al revés. A partir de estos dos datos, yo tengo que encontrar de qué valores se originan esos dos vectores. Y lo vamos a hacer con las fórmulas seno y coseno. Pongan atención. La clave para este método es entender esta partecita nomás, ¿no? Lo que estoy resaltando. Esto es entender y luego va a ser más simple. Ahora sí, veamos de dónde sale. Aquí se forma un triángulo, vean. Aquí está un triángulo. Este triángulo tiene 90 grados, ahí está. Y aquí está el ángulo. Como ya está definido el ángulo, AX llega a ser el cateto adyacente, ¿no? Porque está al ladito del ángulo, ¿no? Y aquí se repite la componente AY, componente vertical. Ahí está mi triángulo rectángulo formado, está completamente formado, no le falta nada, ¿ya? Entonces, ¿a qué era igual el coseno de un ángulo? Era cateto adyacente, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa es A, ¿no? De aquí viene eso. Conozco la hipotenusa. ¿A qué es igual seno de un ángulo? Cateto opuesto, aquí está el cateto opuesto, sobre hipotenusa. Otra vez les reitero, el adyacente siempre está relacionado con coseno. El que está al ladito, a ver, vemos, el que está al ladito siempre está relacionado con coseno, ¿ya? En cambio, el que está al frente está relacionado con seno. Este va a ser el que está al frente del ángulo. Está opuesto al ángulo, porque se repite aquí, ¿no? Ahí está. Y de aquí voy a obtener lo que quería, la componente horizontal y la componente vertical. ¿A qué es igual la componente horizontal? Ahí está. Es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿A qué es igual la componente vertical? Hipotenusa por el seno del ángulo. Esto vamos a hacer muy, muy seguido, ¿no? Ahorita vamos a ver. ¿Ya? Entonces vamos a ver con el siguiente ejemplo. Solo eso tengo que conocer para empezar. Veamos el siguiente ejemplo. Hallar el vector resultante, me dice, ¿no? Y me están dando dos vectores. Este primer vector, que yo le puedo llamar así, A, tiene 25 newtons y 50 grados, ¿no? A este vector le puedo llamar B, tiene un tamaño de 20 newtons
y tiene un ángulo de 45 grados. Aquí abajo está el ángulo. ¿Listo? Ya. Primer paso para este método es lo que habíamos hecho anteriormente, descomponer. Ese es el primer paso. Paso número 1, volvemos a graficar. En aquí sí o sí tengo que trabajar con el plano cartesiano. Ahí está el plano, el eje XY, ¿no? Como en geometría analítica se hace, ¿no? Bien, entonces aquí está el primer vector. Voy a descomponer ese vector. Este vector tiene, ¿no? Ahí están los datos, 20 newtons y 50 grados. Tiene una sombra en el eje X. Ahí está su reflejo en el eje X. Tiene una proyección en el eje Y, ¿no? O componente en el eje Y. Ahí está su componente en el eje Y, ¿no? Ahí está. Ya he graficado. Ese es el primer paso, descomponer. Ahora lo que tengo que hacer es calcular esos nuevos vectores que están aquí. Tengo que calcular. ¿Por qué fórmula? Por lo que les había mencionado. ¿Ya? La hipotenusa vale 20. ¿Ya? Esta es la hipotenusa, vale 20. El ángulo es 50. El más fácil de encontrar siempre es el adyacente, el que está al ladito. ¿Cuál de los dos está al ladito del ángulo? ¿Del eje X o del eje Y? Eso se puede ver, ¿no? Se puede ver que el eje X está al ladito. El que está adyacente, entonces es este. Ahí está. El eje X es el adyacente. ¿El adyacente con qué fórmula trabaja, hemos dicho? Siempre con coseno. Entonces, este pedazo, este tamaño, había sido igual a hipotenusa 25, perdón, aquí hay un errorcito, ¿no? 25, no es 20 el vector, esto es 25, un pequeño errorcito, pero lo demás está bien. 25 coseno de 50, hipotenusa coseno. ¿Por qué coseno? Dirán, porque está al ladito del ángulo. Si este es coseno, el del eje Y de por sí es seno, eso no hay problema. ¿Ya? Ahí está. Vamos a volver a hacer. ¿Ya? Ahora vamos a descomponer el otro vector de la misma forma. Si no han entendido lo primero, vamos a repetir ahora. Ahí está el vector, lo estoy graficando, tiene un tamaño de 20 newtons, este sí es de 20, y un ángulo de 45 grados que está aquí abajo. ¿No? Aquí abajo está el ángulo de 45 grados. ¿Mm? Entonces va a tener, ahí está, sus componentes en el eje X y en el eje Y. Atienden entonces. Mi objetivo es ahora encontrar cuánto vale esos tamaños, cuánto vale esos pedazos. ¿Ya? ¿Quién está al ladito del ángulo? ¿Cuál de los dos vectores nuevos, verdecitos, está al lado del ángulo? Este está al lado del ángulo, está tocando el ángulo. En cambio, este no está al lado, está al frente del ángulo, ¿no? A ver, vamos a gozar. Ahí está. Como este está al lado del ángulo, ¿qué función tiene que ver con el cateto adyacente? Coseno. Este ladito se va a llamar 20 hipotenusa por el coseno del ángulo, 45. Si este es coseno, el otro es seno, hemos dicho, ¿no? Entonces, ahí ya no, ni siquiera tengo que analizar, es directo. Este va a ser 20 seno de 45. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta quizá? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Ahora, en otras palabras, me estoy deshaciendo de estos vectores anteriores y ahora solamente voy a trabajar con puros vectores horizontales y puros vectores verticales, como están aquí. Primeramente tenía este vector lo he descompuesto en estos dos vectores, este vector también lo he descompuesto, ¿no? En estos dos vectores. Trabajar con vectores horizontales y verticales es más simple, ¿no? Ahí está. Ahora tengo que resolver estos 4 vectores, ya sea por el método del polígono, por el paralelogramo, es más fácil, ¿ya? Estos dos vectores horizontales, vean, estos dos vectores horizontales, como tienen el mismo sentido, se van a sumar. Ahí está, se están sumando. En cambio, estos vectores verticales son verticales, ¿no? Pero tienen direcciones opuestas.
¿Qué va a pasar entonces? Se van a restar, ¿no? El vector más grande, pero va a ganar, ¿no? Así va a ser. Bueno, en realidad ese es el siguiente paso. A ver, aquí voy a resumir un poquito. El siguiente paso es encontrar la resultante en el eje X. Y yo les voy a preguntar siempre cuando resolvamos, aquí, ¿cuántos vectores horizontales ven? ¿Cuántos vectores horizontales ven? Hay dos, 25 coseno de 50, ¿no? Y 20 seno de 45. Entonces, para encontrar la resultante en el eje X, tengo que sumar, ahí está, 25 coseno de 50 más 20 seno de 45. En la calculadora, a ver, para ganar tiempo, para ganar un poquito de tiempo, aquí ya tengo las respuestas. 25 coseno de 50 más 20 seno de 45. Ustedes también pueden verificar con sus calculadoras, ¿no? Eso es 30,21. Ahora en el eje Y, igual les voy a preguntar cuando resolvamos ejercicios. ¿Cuántos vectores hay en el eje Y? Hay dos, ¿no? Un vector está apuntando hacia arriba. El eje Y positivo es hacia arriba, ¿no? Y un vector está apuntando hacia abajo, al eje Y negativo. Entonces, vemos un poquito. 25 seno de 50 va a ser positivo, ¿ya? Y 20 coseno de 45 va a ser negativo. Justo eso está aquí. 25 seno de 50 menos 20 coseno de 45. Eso es 5 aproximadamente, redondeando, ¿ya? Ahí está. Todos estos vectores resolviendo me ha quedado esto. Una componente en el eje X, una componente en el eje Y. ¿Cómo se resuelve ahora estos dos vectores? Volvemos al inicio, ¿no? Por el método del paralelogramo puedo encontrar el vector R, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, que sería 30,21 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cómo es respuesta? Bueno, es en la calculadora, tendríamos que verificar. ¿Listo? 30,62. Este es el método de las componentes rectangulares. Si se dan cuenta, es un poquito más desarrollado, interviene más fórmulas, ¿no? Más calculadora, ¿no? Muy bien, hasta aquí, pero vamos a llegar el día de hoy.